amigos de YouTube, este es nuevo tutorial de App Inventor. Bueno, en este lo que vamos a crear es un temporizador. Es como los que muestra en pantalla. Les voy a mostrar un ejemplo, digamos que tenemos 5 segundos y le damos iniciar y se empieza a hacer el conteo hasta que llega a 0. Como escuchan, tiene un sonidito y se pone en rojo. Ya le damos parar, se pausa. Si la reiniciamos, vuelve en ceros. Podemos ponerle minutos y lo que son segundos, y igual podemos iniciarlo. Y así consecutivamente hasta que llegue a 0, va a volver a sonar. Bueno, vamos a reiniciar. Ponemos, digamos, 5 horas, 3 minutos y 10 segundos. Le damos iniciar y va a empezar con el conteo. Si nosotros le ponemos parar, se va a detener ahí el tiempo. Si volvemos a darle clic en iniciar, va a seguir con el tiempo corriendo. Así hasta que llegue a 0. Bueno, en sí es esto todo lo que es la aplicación. Vamos a empezar con la programación. Para eso nos tenemos que ir a lo que es nuestro App Inventor. Bueno, eso ya lo voy a parar. Bueno, ese es el diseño de la aplicación. Lo único que ocupamos pues, son los labels, los botones, pero lo que ocupamos es un clock y un player. El clock para medir el tiempo con un intervalo de 1000, que es de un segundo, y debe estar desactivado. Y un player con la música. Yo aquí puse uno que se llama temporizador sound. La descarga de internet es una simple alarma. Y le puse un loop para que se esté repitiendo. Y el volumen a 100. Bueno, ahora nos vamos a la parte de bloques. Bueno, en la parte de bloques no es muy difícil. Lo que ocupamos son 3 variables. En este caso va a ser una para segundos. Y ocupamos un 0, que se inicializa en 0. Y ocupamos una igual para horas y minutos. Ahora lo que vamos a empezar va a ser con lo que es el cronómetro, que en sí es la programación. En el clock, lo que vamos a hacer va a ser eso, que cada vez que se ejecute, cada segundo va a restarle 1 al que ya tenemos. Pero tenemos que poner varias sentencias. Vamos a empezar con los segundos. Para esto vamos a ocupar un if, control if, y en el cual vamos a ocupar un match de mayor o igual. Aquí está. Ponemos mayor o igual a 1. A ver. 1, ¿por qué? Bueno, ocupamos que la variable segundos sea mayor a 1 para que se le pueda restar y que se empiece a restar el tiempo. Bueno, para esto vamos a irnos a un simple, vamos a agarrar un match de menos y ocupamos lo que es la variable segundos en set. Y igual vamos a ponerle el get de segundos menos 1. Bueno, eso es todo lo que se hace en lo de los segundos. Ahora las demás sentencias van a ser los siguientes if de lo que es minutos, de lo que son segundos y horas, perdón. Bueno, ocupamos un logic de igual. En este lo que vamos a tener que hacer es saber si es segundos es igual a 0, eso significa que ya se acabaron. Y minutos es mayor a 1, eso significa que ahora hay que restarle 1 a minutos y empezar en 59 el de los segundos. Para este vamos a ocupar lo que es un OR, un logic de AND. Debe haber 2 sentencias. La primera debe ser que segundos sea igual a 0. Para esto vamos a duplicar este. Y la otra es que minutos sea mayor a 1. Vamos a duplicar todo este bloque y lo arrastramos aquí. Y le ponemos que minutos sea mayor a 1. Si es este el caso, podemos restarle a minutos 1, porque si hay más minutos. En caso de no, pues se brincaría la sentencia. Entonces sería minutos menos 1. Ahora, segundos debe ser igual a 59, porque voy a empezar otra vez la resta. A restarse pues el tiempo, todo un minuto. Entonces, esto lo borramos y escribimos 59 y lo ponemos aquí. Bueno, tenemos que poner esto en lo que son los texts.
En el de minutos, setText, poner lo que es la variable minutos en lo que quedó y la variable segundos en lo que, está. Bueno, ahora ponemos duplicamos esta y vamos a poner lo que son los segundos, que quedaría ahora en 59 segundos. Ok, en caso de que esto no se cumpla, significa que todavía hay segundos. Lo que hacemos es duplicar y que lo que tiene la variable segundos se ponga en segundos. Ok, y ahora lo que nos vamos es a la parte de los minutos. Es una sentencia, se puede decir que es la misma, pero cambiando ahora de los segundos a minutos y los minutos a horas. Bueno, en caso de que minutos llegue a 0, significa que puede haber horas. Entonces hay que saber si horas es mayor a 1, significa que todavía quedan horas en restar. Bueno, para esto lo único que ocupamos hacer es igual. A horas le vamos a restar 1. A segundos, pues ahora va a ser minutos, que se va a convertir a 59. Y lo que son horas, va a ser igual a la variable horas. El textbox, pues lo que tiene en text. Y los minutos, igual a la variable minutos. Y los minutos, igual a la variable minutos. Bueno, con esto ya cumplimos. Así se van a ir restando las horas. Bueno, tendríamos que tener otras sentencias que si horas es igual a 0 y todo eso. Para eso vamos a evitarlo. Lo que vamos a hacer va a ser una sentencia grande en la cual va a incluir, si todo da 0, lo que da horas es 0, minutos 0 y segundos 0, significa que ya se acabó el tiempo que puso el usuario. Entonces tenemos que desactivar el timer o el clock, pues como ustedes lo conozcan. Y lo que son las horas, minutos, segundos, los textos los ponemos en rojo. Hacemos que suene la cancioncita y que vibre el celular. Bueno, para eso ocupamos también una sentencia, un if. Bueno, en el if lo que vamos a poner va a ser un logic, digo, de AND dentro de otro de AND. Es que ocupamos poner minutos, horas y segundos, por eso es que se tiene que poner así. Y vamos a duplicar aquí y duplicamos el otro. Ouch, 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 me equivoqué. Y duplicamos este también. Y bueno, minutos, segundos igual a 0, minutos es igual a 0 y horas es igual a 0, significa que se acabó. Entonces tenemos que desactivar el temporizador o que lo que es el timer. Para eso nos vamos a timer enable aquí y lo ponemos en false. False. Bueno, aquí en false y ya. Ahora tenemos que poner lo que son horas en text color en rojo. Bueno, para esto vamos a irnos a colors y por aquí está el rojo, aquí está el rojo. Ok, eso es lo mismo para minutos y segundos. Ahora hacemos que suene la cancioncita con play star y para que vibre es vibrate y le ponemos los milisegundos, vamos a poner 1000 y perdón, van aquí adentro. Listo. Bueno, ahora vamos a empezar con los botones de lo que es el botón de parar, iniciar y todos. Vamos a empezar con el botón de iniciar. Bueno, el botón de iniciar, buscamos su función click. Bueno, no tiene mucha ciencia. Ocupamos poner que en las variables se ponga lo que tienen los textbox, si en caso sean ceros o 8, 9, lo que tengan. Para eso nos vamos a un variables, set, horas, y va a ser igual a lo que tenga textbox de horas en su atributo .text. Entonces, vamos a copiar esto y va a ser minutos igual a minutos, segundos igual a segundos. No tiene mucha ciencia. Segundos. Y ahora ponemos lo que es un if. Bueno, este if va a ser igual a lo que son los de al que hicimos al último, que son igual a 0. Para que pueda iniciar,
todo debe ser diferente a cero. Se supone que tuvieron que aumentar algún tiempo. Si no, se va a ejecutar y va a sonar la alarma luego, luego. Entonces, vamos a duplicar este y nos lo vamos a llevar por acá. Au. Ok. Y lo ponemos aquí. Bueno, para que se active el clock, debe ser diferente a cero. Significa que ya tienen más de uno. Cualquiera hasta los segundos. Entonces, ahora nos vamos a lo que es el temporizador y buscamos este click, temporizador, timer enable y buscamos tree. Significa que se active. Mira, con esto. Ahora ocupamos poner también en negritas lo que es el lo que es horas, minutos, segundos en sus atributos. Entonces, vamos a duplicar nomás una de estas y ya de ahí nos las llevamos. Bueno, lo que vamos a hacer es que cada vez que le den iniciar, aunque estén en rojo, pues se vuelvan en color negro. Entonces, eso es lo único que cambiamos. Igual ocupamos segundos y minutos. Esto es todo lo que es para el botón de iniciar. Y ahora el botón de parar. Bueno, el botón de parar no tiene mucha ciencia. Buscamos su evento click. Y bueno, aquí lo único que ocupamos es poner que el temporizador o el clock pues se desactive. Y lo que es la música pues, se pare. Entonces buscamos stop. Y listo. Bueno, eso es todo. No tiene mucha ciencia. Ahora, el botón de reiniciar. Lo que vuelve es que vuelve a las variables 0. Entonces, lo que ocupamos es, vamos a buscar su evento click. Perdón, me confundí. Reiniciar, botón click. Y bueno, lo que hacemos es volver a las variables 0 y también a lo que son los texts. Entonces vamos a variables, set, la de horas y ponemos 0. E igual a las otras. Y igual a lo que son los texts. Vamos a ponerle lo que tienen las variables. Que ahorita ya las acabamos de poner en 0, entonces va a tomar ese atributo. Y listo. Bueno, además de eso, tenemos que parar el cronómetro. Para que, o el perdón, el temporizador, que es el clock. Y tenemos que poner lo mismo de lo que son los, estos ¿cómo se llaman? Los textbox, los labels en color negro. Entonces nomás vamos a copiar estas y parar la música o el sonidito pues que pusimos. Este lo vamos a poner aquí arriba. Bueno, con eso ya quedó lo que son lo que es la programación, se podría decir, del temporizador. Ahora vamos a programar las flechitas de hacia arriba y hacia abajo, que es lo que aumenta. Bueno, estas están sumamente fáciles, se puede decir que es lo mismo para todas, lo único que cambia son los pequeños aspectos. Para esto vamos a abrir y aquí están. Arriba, horas. Bueno, abrimos el botón. Ocupamos una variable para inicializarla que va a tomar el valor que tenga el textbox. En este caso va a ser el de horas en su atributo .text. Bueno, y le vamos a llamar a esta variable tiempo. Puse tiempo. Ajá, perdón, tiempo. Tiempo. Aquí está. Ok. Bueno, ahora ocupamos un if. No pueden poner números negativos, es algo lógico. Entonces, para eso vamos a poner un match de menor o igual. Bueno, aquí y le ponemos menor o igual. Ok. Debe ser la variable tiempo, debe ser menor o igual a 59. Como va hacia arriba, lo máximo que puede llegar es a 60. O pues a 59, que en este caso sería. Y lo que ellos presionen cada vez que dan hacia arriba, tenemos que estárselo aumentando al text. Entonces, para esto, vamos a horas, set.text, y ahora ponemos un match de suma.
Bueno, en este caso en el de suma ponemos la variable get de tiempo más 1. Y listo. Bueno, sería muy parecido para los demás. Vamos a duplicar el botón. Y ahora sería para la de arriba, pero en minutos. Bueno, lo que vamos a tomar va a ser el textbox minutos. Y igual, debe ser menor a 59. Y lo que es el textbox horas, lo único que cambiamos es a minutos. Y ya. Eso es lo que vamos a cambiarle también al otro. A lo que sería segundos. Entonces vamos a jalarlo. Y buscamos el de segundos. Arriba segundos. Ok. Y igual, este lo vamos a cambiar por segundos. Y este también. Bueno, para los de abajo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a duplicar este. Y ahora vamos a hacer el de abajo horas. Abajo horas, ok. Bueno, también va a tomar lo que es las horas. Ahora que en este va a cambiar que va a ser mayor o igual a 1. Eso significa que no pueden poner, ya está en 0, entonces no pueden estarlo, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, si le bajan no pueden poner -1, -2, -3, -4, -5, eso no puede ser. Entonces lo único que vamos a cambiar es a restar. Y igual va a ser la variable tiempo, e igual va a ser -1. Esto es toda la ciencia de los botoncitos. Bueno, vamos a duplicar estos. Voy a duplicar este y vamos a ponerle abajo minutos. Esto lo convertimos a minutos y igual esto a minutos. Y ahora también sigue lo que es abajo segundos. Abajo segundos y este segundos. Y también este es segundos. Bueno, en sí, eso es todo lo de la aplicación. Vamos a compilarla y instalarla en el celular y se las muestro, ¿ok? Voy a pausar el video un segundo. Bueno, antes de todo, tuvimos un error. Desde que la probé, tenemos un error aquí. Bueno, en el botón de iniciar, estamos diciendo que debe ser diferente a 0 segundos, minutos y horas, los tres. Pero puede ser que a veces horas no lo pongas o minutos no lo aumentes a 0, sino más sean segundos o nomás sean minutos. Entonces, esto lo tenemos que cambiar por hora. Puede ser que alguno de estos debe ser más de 0. Si alguno es más de 0, ahora sí se va a activar el temporizador. Es algo que tenemos que cambiar. Bueno, ahora sí, si nos vamos a la aplicación, aquí. Bueno, vamos a hacer una prueba. Le damos a iniciar. Y ya, como ven, va bajando. Y ya se escucha la alarmita. Y lo que se ponen en rojo. Ya si le damos parar, se detiene la música. La reiniciamos, se vuelven en ceros. Ahora voy a aumentar todos para ver si funcionan, si cambian. Vamos a iniciar. 2, 1. Y ya cambió. ¿Se fijan? Ya va a ser el conteo hasta que llegue a 0. Bueno, eso es todo lo de la aplicación, amigos. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal y cualquier duda que tengan, pónganme en los comentarios y yo los voy a contestar. Ayúdenme compartiendo mis videos, son bastante útiles y puede ser que a algún otro de sus amigos les pueda servir y puedan solucionar sus problemas sobre esto que es la programación. No olviden ver los videos recomendados, amigos. Bye.